De una suprarrealidad no sé nada. La realidad abarca todo lo que se puede saber, puesto que real es lo actuante. Si no actúa no se nota, por lo que tampoco se puede saber nada al respecto. De ahí que solo pueda decir algo acerca de las cosas reales, pero no de las suprarreales o irreales o infrarreales, a no ser que a alguien se le ocurriera limitar de algún modo el concepto de realidad, de tal manera que el atributo de real solo le correspondiera a determinado sector de la realidad universal. El modo de pensar del denominado sentido común y el uso cotidiano del lenguaje llevan a cabo esa limitación, aludiendo a la denominada realidad material o concreta de los objetos manifiestos, conforme a la famosa frase: nada hay en el intelecto que no hubiera estado antes en los sentidos, independientemente de que hay muchísimas cosas en el intelecto que no proceden de los datos de los sentidos. En este sentido es real todo lo que procede, o al menos parece proceder, directa o indirectamente del mundo explorable por los sentidos. Esta limitación de la imagen del mundo responde a la unilateralidad del hombre occidental, a menudo injustamente atribuida al espíritu griego. La limitación a la realidad material recorta del conjunto del mundo un fragmento enorme, pero que sigue siendo solo un fragmento, creando así una zona oscura a la que habría que llamar irreal o suprarreal. La imagen del mundo oriental no conoce este marco limitado, por lo que tampoco precisa de una suprarrealidad. Nuestra realidad, arbitrariamente acotada, está constantemente amenazada por lo suprasensorial, lo sobrenatural, lo suprahumano y similares. La realidad oriental incluye todo esto con toda naturalidad. La zona de perturbación empieza ya con el concepto de lo psíquico. En nuestra realidad, lo psíquico no puede ser más que una acción de tercera mano, originariamente provocada por causas físicas, una secreción cerebral o algo similarmente sabroso. A este apéndice del mundo material se le cree además capaz de saltar por encima de sí mismo y de reconocer no solo los misterios del mundo físico, sino también a sí mismo en la forma de espíritu, y todo esto sin que se le conceda más realidad que la indirecta. ¿Es real un pensamiento? Según este criterio, solo en la medida en que haga referencia a una realidad manifiesta. Si no la hace, se le considera no real, irreal, fantasioso, con lo que queda rechazado como inexistente. Esto ocurre incesantemente pese a que sea una aberración filosófica. El pensamiento era y es, aunque no se refiere a una realidad palpable, incluso actúa, pues de lo contrario no lo conocería nadie. Pero como para nuestro modo de pensar la palabrita es alude a un ser material, el pensamiento no real se tiene que contentar entonces con una oscura existencia dentro de una suprarrealidad que prácticamente significa lo mismo que irrealidad. Y no obstante, el pensamiento ha dejado una huella innegable de su realidad. Nuestro concepto práctico de la realidad parece pues necesitado de revisión, dado que incluso el material de lectura cotidiano empieza a incluir en su horizonte toda clase de supras. Estoy de acuerdo con dicha revisión, pues da la impresión de que nuestra imagen del mundo no es del todo adecuada. Nunca pensamos, teóricamente, ni menos aún en la práctica, que la conciencia no guarde ninguna relación directa con los objetos materiales. Solo percibimos imágenes que nos son transmitidas indirectamente a través de un complicado aparato nervioso. Entre las terminaciones nerviosas de los órganos sensoriales y la imagen que se le aparece a la conciencia, se intercala un proceso inconsciente que convierte el hecho físico, por ejemplo, una luz en la imagen psíquica luz. Sin este complicado proceso de transformación inconsciente, la conciencia no puede percibir absolutamente nada material. La consecuencia es que la realidad que aparece como directa consta de imágenes minuciosamente procesadas y que por esa razón solo vivimos directamente en un mundo de imágenes. Para averiguar siquiera aproximadamente la naturaleza real de las cosas materiales,
necesitamos los complicados aparatos y métodos de la física y de la química. Estas ciencias son instrumentos que capacitan al espíritu humano para, a través del engañoso velo del mundo de las imágenes, asomarse un poco a una realidad no psíquica. Así pues, lejos de ser un mundo material, la realidad es un mundo psíquico, que solo admite conclusiones indirectas e hipotéticas sobre la naturaleza de la materia real. Únicamente a lo psíquico le corresponde la realidad inmediata, y además a cualquier forma de lo psíquico, incluso las ideas y pensamientos irreales, que no hacen referencia a ningún exterior. Aunque tales contenidos los llamemos figuraciones o delirios, no por ello dejan de tener eficacia. Es más, no existe ningún pensamiento real que en un momento dado no pueda ser desplazado por un pensamiento irreal, presentando éste una mayor fuerza o eficacia que el primero. Mayores que todos los peligros físicos son los colosales efectos de las ideas delirantes, a las que sin embargo nuestra conciencia del mundo quiere negarles toda realidad. Nuestra elogiadísima razón y nuestra exageradamente estimada voluntad se revelan en ocasiones impotentes frente al pensamiento irreal. Las fuerzas universales que gobiernan incondicionalmente a toda la humanidad son factores psíquicos inconscientes, y estos son también los que crean la conciencia y con ello la conditio sine qua non para la existencia de un mundo. Estamos dominados por un mundo creado por nuestra alma. El gran error que ha cometido nuestra conciencia occidental es atribuir al alma solo una realidad derivada de causas materiales. Bastante más sabio es el Oriente, que fundamenta la esencia de todas las cosas en el alma. Entre las desconocidas naturalezas del espíritu y la materia, se halla la realidad de lo anímico, la realidad psíquica, la única realidad que podemos experimentar directamente. El término sincronicidad, como la palabra lo indica, tiene algo que ver con el tiempo, con una especie de simultaneidad. En lugar de esta última expresión, también podemos valernos del concepto de la coincidencia de sentido, de dos o más acontecimientos, si bien se trata de algo distinto de la probabilidad casual. Lo casual es una concurrencia estadística, es decir, probable, de acontecimientos como por ejemplo la duplicidad de los casos tan conocida en los hospitales. Tales agrupaciones pueden también presentar varios o incluso muchos miembros, sin que por ello se salgan del marco de lo probable y racionalmente posible. Así, por ejemplo, puede ocurrir que alguien, por casualidad, se fije en el número de su billete de tranvía. Cuando llega a casa recibe una llamada de teléfono desde ese mismo número. Por la tarde saca una entrada para el teatro en la que a su vez figura el mismo número. Los tres sucesos forman un grupo casual que, aunque no se da a menudo, sin embargo, debido a la frecuencia de cada uno de sus miembros, entra de lleno en el marco de la probabilidad. De mi experiencia personal quisiera contarles el siguiente grupo casual que presenta nada menos que 6 elementos. El 1 de abril de 1949 anoté una inscripción que trataba de una figura mitad hombre y mitad pez. A mediodía había pescado para comer. Alguien mencionó la costumbre del Día de los Santos Inocentes del pez de abril. Por la tarde, una paciente a la que hacía meses que no veía me enseñó unos cuantos dibujos de peces impresionantes. A la mañana siguiente vi a una antigua paciente con la que hacía 10 años que no me encontraba. La noche anterior la paciente había soñado con un pez muy grande. Al cabo de unos meses, cuando utilicé esta serie para un trabajo más amplio, nada más terminar de escribirlo salí de casa y me dirigí al lago, a un sitio en el que ya había estado esa misma mañana varias veces. Esta vez, sobre el murete del lago, había un pequeño pez del tamaño de un pie. Dado que nadie tenía acceso a ese lugar, no sé cómo fue a parar allí el pez. Cuando se acumulan tantas coincidencias, obligatoriamente se siente uno impresionado, porque cuantos más elementos tiene una serie de estas características y cuanto más inusual es su carácter, más se reduce su probabilidad.
Por determinadas razones que he mencionado en otro lugar y sobre las que ahora no voy a extenderme, supongo que también aquí se trataba de una agrupación casual. Hay que reconocer, sin embargo, que dicha agrupación es más improbable que una mera duplicidad. En el caso anteriormente mencionado del billete de tranvía, he dicho que el observador, por casualidad, miró y retuvo en la memoria el número, que normalmente casi nunca miraba, lo que constituye la condición para la comprobación de la serie casual. Desconozco qué le llevó a mirar el número. Me parece que aquí entra un factor de incertidumbre en la apreciación de la serie casual que merece tenerse en cuenta. En otros casos he visto algo parecido, sin ser capaz de sacar ninguna conclusión fiable. Sin embargo, es difícil sustraerse a la impresión de que existe una especie de presencia de la serie de sucesos venideros. Esta sensación se vuelve irrefutable en esos casos relativamente frecuentes en los que uno cree ver a un viejo amigo por la calle y luego, decepcionado, se da cuenta de que es un extraño. Pero al cabo de un rato, al doblar la esquina, se encuentra efectivamente con el amigo anunciado. Tales casos se dan y con cierta frecuencia en todas las formas posibles. Sin embargo, tras una sorpresa momentánea, por regla general, pasan rápidamente al olvido. Cuanto más se acumulan los detalles previstos de un acontecimiento, más decidida es la impresión de una precognición y más improbable la casualidad. Recuerdo la historia de un amigo de carrera al que su padre le había prometido un viaje a España si aprobaba el examen final. Mi amigo soñó entonces que iba por una ciudad española, la calle desembocaba en una plaza en la que había una catedral gótica. Al llegar allí dobló la esquina que había a mano derecha y se metió por otra calle. Allí se cruzó con una elegante calesa tirada por 2 caballos bayos. Se despertó a continuación. Nos contó el sueño mientras tomábamos una cerveza. Poco después, una vez aprobado el examen, se marchó a España y en una calle reconoció la ciudad de su sueño. Encontró la plaza y la iglesia, que eran exactamente iguales a las del sueño. Primero quiso ir directamente hacia la iglesia, pero luego se acordó de que en el sueño se había metido por otra calle que había a mano derecha. Sentía curiosidad por ver si se seguía confirmando su sueño. Nada más doblar la esquina, vio efectivamente la calesa con los 2 caballos bayos. El sentimiento de déjà vu se basa, como he podido constatar en varios casos, en la presciencia de los sueños, que como hemos visto, también se da en estado de vigilia. En tales casos la mera casualidad se vuelve extremadamente improbable, pues la coincidencia es sabida con antelación. De ahí que ésta pierda su carácter casual, tanto psicológica y subjetivamente como objetivamente, ya que la acumulación de detalles concurrentes eleva la improbabilidad de la casualidad hasta lo inconmensurable. Dariex y Flammarion han calculado probabilidades de 1,4 millones hasta 1,8 millones para casos de fallecimiento vistos con anticipación. En tales casos no sería oportuno hablar de casualidades, más bien se trata de coincidencias de sentido. Habitualmente tales casos se explican aludiendo a la precognición, es decir, la presciencia. También se habla de clarividencia telepática. Aunque sin poder indicar en qué consisten estas facultades o de qué medio de transmisión se sirven para hacer accesibles a la percepción sucesos distantes en el espacio o en el tiempo. Estas ideas son meros nómina, no conceptos científicos que enuncian algún principio. Lo cierto es que hasta ahora no se ha conseguido tender un puente causal entre los miembros de una coincidencia de sentido. Dentro del amplísimo campo de tales fenómenos le corresponde a J. B. Riner el mérito de haber creado unas bases fiables gracias a sus experimentos de extrasensorial percepción. Riner se valió de una baraja de 25 cartas, 5 de ellas tenían una estrella, 5 un rectángulo, 5 un círculo, 5 una cruz
y 5 o 2 líneas onduladas. El experimento fue el siguiente. En cada serie de ensayos la baraja de cartas es descubierta 800 veces, de tal manera que el sujeto experimental no pueda ver las cartas descubiertas. A este se le encomienda la tarea de adivinar las cartas descubiertas. La probabilidad de un acierto es de 1 a 5. El resultado derivado de cifras muy grandes consta de un promedio de 6,5 aciertos. La probabilidad de una desviación casual de 1,5 es de solo 1 a 250.000. Algunos individuos consiguieron el doble o más de aciertos. Uno llegó incluso a adivinar correctamente las 25 cartas, lo que supone una probabilidad de 1 a 223.953.125. La distancia espacial entre el experimentador y el sujeto de ensayo fue ampliada, sin perjuicio del resultado, de unos pocos metros a 4.000 millas. Un segundo experimento consistía en que el S.E. se le encomendaba la tarea de adivinar una serie de cartas que iban a ser descubiertas en un futuro próximo lejano. La distancia temporal se prolongó desde unos pocos minutos hasta 2 semanas. El resultado de estos ensayos arrojó una probabilidad de 1 a 400.000. Un tercer experimento consistía en que los S.E. tenían que procurar, formulando el deseo de un número determinado, influir en los dados que se encargaba de echar un aparato. Este experimento, denominado psicocinético, fue tanto más positivo cuanto más dados se utilizaban a la vez. El resultado del experimento espacial demuestra con bastante seguridad que la psique, en cierta medida, puede eliminar el factor espacio. El experimento temporal demuestra que el factor tiempo, a menos en la dimensión del futuro, puede ser psíquicamente relativizado. El experimento con dados demuestra que también los cuerpos en movimiento son psíquicamente influidos, resultado que se puede predecir a partir de la relatividad psíquica del espacio y del tiempo. El principio de la conservación de energía se revela como inaplicable al experimento de Rhine. Con ello quedan descartadas todas las ideas de transmisión de fuerza. Asimismo, tampoco tiene validez la ley causal, circunstancia que ya insinué hace 30 años. En efecto, uno no puede imaginar cómo un acontecimiento futuro pueda provocar uno presente. Dado que por el momento no existe ninguna posibilidad de explicación causal, debemos suponer provisionalmente que las casualidades improbables o las coincidencias de sentido son de naturaleza acausal. Como condición de estos curiosos resultados, entra en consideración el hecho, descubierto por Rhine, de que las primeras series de ensayo siempre arrojan mejores resultados que las posteriores. El descenso del número de aciertos depende del estado de ánimo del S.E. Un estado de ánimo inicial, confiado y optimista produce buenos resultados. El escepticismo y la resistencia provocan lo contrario, es decir, crean una disposición poco favorable. Puesto que en estos experimentos la concepción energética y con ella también la causal se revelan inaplicables, al factor afectivo solo puede corresponderle el significado de una condición bajo la que se puede dar, pero no se debe dar el fenómeno. Conforme a los resultados de Rhine, aún así cabe esperar 6,5 aciertos en lugar de solo 5. Sin embargo, lo que no se puede predecir es cuándo tiene lugar el acierto. Si se pudiera, se trataría entonces de una ley, lo que entra en contradicción con la naturaleza del fenómeno en todos los aspectos. Este tiene el carácter de una casualidad improbable, cuya aparición tiene lugar con frecuencia, más que meramente probable y que por regla general depende de un estado afectivo concreto.
Esta observación absolutamente confirmada apunta a que el factor psíquico que modifica o elimina el principio de la imagen física del mundo guarda relación con la afectividad del SE, aunque la fenomenología del experimento de la ESP y del experimento psicocinético puede ser todavía considerablemente enriquecida por otros experimentos del tipo de los mencionados, tendrá que ser forzosamente una investigación más profunda de los fundamentos la que se ocupe de la naturaleza de la afectividad. Por eso he centrado la atención en determinadas observaciones y experiencias que me han surgido con frecuencia, bien puedo decirlo, en el transcurso de mi larga actividad médica. Se trata de coincidencias de sentido espontáneas de alta improbabilidad, que en consecuencia parecen increíbles. Les describiré, pues, únicamente un caso de este tipo y solo por ponerles un ejemplo, que caracteriza toda una categoría de fenómenos. No importa si se niegan a creer en un caso aislado o si se conforman con una explicación ad hoc. Yo podría contarles una serie de historias parecidas que en principio no son más asombrosas o increíbles que los resultados irrefutables de Rinne, y ustedes verían enseguida que cada caso requiere una explicación propia. Pero la única explicación causal posible desde el punto de vista de las ciencias naturales falla a consecuencia de la relativización del espacio y el tiempo, requisitos indispensables para la relación de causa y efecto. Mi ejemplo atañe a una joven paciente que, pese a los esfuerzos por ambas partes, se revelaba psicológicamente inaccesible. La dificultad estribaba en que era una sabelotodo. Su magnífica educación le había proporcionado un arma adecuada para tal fin, a saber, un racionalismo cartesiano exacerbado, con una noción de la realidad geométricamente irreprochable. Tras algunos intentos infructuosos por mitigar su racionalismo con razonamientos algo más humanos, me tuve que limitar a la esperanza de que le pasara algo inesperado e irracional, capaz de romper la retorta intelectual en la que se había encerrado. Un día estaba sentado de espaldas a la ventana escuchando su verborrea. Esa noche ella había tenido un sueño impresionante en el que alguien le regalaba un escarabajo de oro, una joya muy valiosa. Mientras me contaba el sueño, oí como algo golpeaba suavemente la ventana que tenía a mi espalda. Me volví y vi que era un insecto bastante grande que chocaba desde afuera contra el cristal, intentando meterse en la habitación oscura, lo cual me pareció extraño. Abrí enseguida la ventana y cacé el insecto al vuelo. Era un escarabeiro, una cetonia aurata, o cetonia común, cuyo color verde dorado es lo más parecido a un escarabajo de oro. Le enseñé el coleóptero a mi paciente y le dije: aquí está su escarabajo. Este suceso abrió la brecha deseada en su racionalismo, con lo que se rompió el hielo de su resistencia intelectual. A partir de entonces el tratamiento pudo ser continuado con éxito. Esta historia solo ha de servir de paradigma de los numerosos casos de coincidencia de sentido observados no solo por mí, sino por otros muchos, y en parte plasmados en grandes colecciones. Aquí entra todo lo que figura bajo el nombre de clarividencia, telepatía, etc., desde la visión bien acreditada de Swedenborg, el gran incendio de Estocolmo, hasta el más reciente informe del mariscal de la aviación Sir Victor Goddard, acerca del sueño que tuvo un oficial, desconocido para él, que previó la posterior catástrofe del aeroplano de Goddard. Todos los fenómenos indicados se pueden clasificar en tres categorías. Primero, coincidencia de un estado psíquico del observador con un acontecimiento exterior simultáneo y objetivo que se corresponde con el estado o contenido psíquico, como por ejemplo el escarabajo, sin que entre el estado psíquico y el acontecimiento exterior se vislumbre ninguna relación causal, la cual, teniendo en cuenta la anteriormente constatada relativización del espacio y el tiempo, tampoco es siquiera pensable. Segundo, coincidencia de un estado psíquico con el correspondiente, más o menos simultáneo, acontecimiento exterior,
el cual sin embargo tiene lugar fuera del campo perceptivo del observador, es decir, distante en el espacio, y solo puede ser verificado con posterioridad, como por ejemplo el incendio de Estocolmo. Tercero, coincidencia de un estado psíquico con el correspondiente acontecimiento aún no existente, futuro, es decir, distante en el tiempo, que asimismo solo puede ser verificado con posterioridad. En el segundo y el tercer casos, los acontecimientos coincidentes todavía no existen en el campo perceptivo del observador, sino que están anticipados en el tiempo, de tal manera que solo pueden ser verificados posteriormente. Por esa razón, califico tales sucesos de sincronísticos, lo que no ha de confundirse con sincrónicos. Nuestro cuadro sinóptico sobre este amplio campo experiencial sería incompleto si no incluyéramos en el examen los denominados métodos mánticos. La mántica reclama, si no engendrar directamente sucesos sincronísticos, sí aprovecharlos para sus fines. Un ejemplo ilustrativo al respecto lo constituye el método del oráculo del I Ching del Dr. Helmut Wilhelm. El requisito del I Ching es que exista una correspondencia sincronística entre el estado psíquico del que pregunta y el hexagrama que responde. Este último debe su origen bien a la división puramente casual de 49 tallos de milenrama, bien al lanzamiento, asimismo casual, de 3 monedas. El resultado de este método es indiscutiblemente muy interesante, pero por lo que yo pueda ver, no ofrece ningún tipo de acceso a una constatación objetiva de los hechos, es decir, a un registro estadístico, ya que el estado psíquico en cuestión es demasiado indefinido o indefinible. Lo mismo cabe decir del experimento geomántico basado en principios similares.